Volvemos aquí en IMás Deportes, en IMás Televisión, este martes con la compañía del amigo resfriado, porque es más grande el resfriado que él mismo, con Tato Jiménez hablando de su topic semanal. Las últimas semanas estamos hablando de temas muy complejos, con temas muy amplios que podremos estar debatiendo durante horas aquí en IMás Televisión. Tenemos poco tiempo, esperemos que lo podamos utilizar bien y en su justa medida para que todos ustedes lo puedan entender o lo puedan entender el sentimiento de un entrenador y el sentimiento de un entrenador al referirse a sus jugadores o al convivir con esos jugadores durante la semana y durante los partidos, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van bien, o van mal, perdón. El topic de esta semana, Tato, es los factores que dan credibilidad a un entrenador. Es un tema muy amplio que tú me vas a resumir, aunque estoy viendo cuántos puntos tienes, pero me vas a intentar resumir en un tema tan amplio y tan complejo como que es un entrenador que se tiene que hablar durante unas semanas con unos jugadores, que esos jugadores tienen que creer en lo que les dice el entrenador y que esos jugadores tienen que hacer en el campo lo que el entrenador les pide. Bueno, pues perfecto, se nota tus dotes de entrenador. Es que estoy estudiando mucho. Por cierto, el sábado ya he hecho 2 exámenes. El sábado aprobé uno. Sí. O sea, ha sido un fin de semana bastante bonito. Porque claro, el pirata de los 7 bares que me viste el domingo, en la victoria de la Unión Deportiva La Fuente, el viernes que estuvimos en la presentación del equipo Fenavín, el sábado aprobando un examen, está siendo un fin de semana, ha sido un fin de semana perfecto. Quizás si lo hubiera puesto yo te hubiera costado algo más, estoy seguro. Ay, bueno, me hubieras dejado ahí alguna pregunta. Alguna. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema tan complejo que muchas veces los temas intento buscarlos también para que podamos aprender y tenemos ahí las redes sociales abiertas por si alguien se puede posicionar a favor o en contra. Desde esta casa no tenemos ningún problema de que alguien, lo que aquí se hable, no esté de acuerdo y lo podamos compartir. @TatoEntrenador _ ¿no? Entrenador Tato. El entrenador Tato, efectivamente, _ también, ¿no? Por algo hoy. @JAvilero_S. Sí. Eso es. Si alguien tiene que darnos alguna sugerencia, alguna crítica o alguna pregunta para esta sección, adelante. O no estar de acuerdo. Claro, por eso. Por alguna crítica. Dentro del fútbol y el pensamiento de los entrenadores hay un gran abanico y nosotros no tenemos el 100% ni la varita del conocimiento. Mira, te lo voy a decir. Y es tema de actualidad. Sabes que este lunes el Manchester City jugó la Copa y fue eliminado por el Wigan, que es de tercera división. Lo eliminó teniendo un 17% de posesión. Algunos dirán, la posesión no es suficiente para ganar, obviamente. Ahí está la prueba. Pero ahí está. O sea, se puede ganar de todas las formas posibles en el fútbol y se puede jugar de todas las formas posibles. Perdón, sigue. Sí, todas solicitas. Bueno, pues lo importante de un entrenador es cómo va a gestionar él la figura de entrenador pues con sus jugadores. Realmente, antes de meternos en profundidad, lo más importante que a veces se nos olvida es saber si el entrenador tiene inicialmente la titulación, pero no el carné, sino la titulación y tiene el recorrido necesario para dirigir ese proyecto. A veces nos creemos que el mero hecho de haber aprobado, ¿no?, o tener un nivel 1, nivel 2, el nivel 3, el que cada uno disponga, es mero suficiente para poder entrenar. Administrativamente sí, ¿no? Es lo que exige o debería exigir la federación, que para poder entrenar tengas una titulación acorde. Pero lo que a mí me dice es que yo lanzo una pregunta. Por ejemplo, si yo el día que me saque el carnet de conducir me hubieran puesto a competir contra Fernando Alonso en un Fórmula 1, quizás hubiera dicho, no sé conducir, no sé circular, no sé nada. Entonces, bueno, tenemos que también pensar un poquito las cosas que están sucediendo en el mundo del fútbol. Sé que el fútbol es un negocio en las altas esferas, pero lo que cada vez no puedo compartir es porque si el entrenador español está tan valorado y está saliendo fuera, porque no pasa y sucede lo mismo en los clubes nuestros, tanto en la preferente como en la tercera como en la segunda B. Yo creo que es importante que se le dé prioridad a lo local,
digamos, o al autonómico, como lo quieras llamar, en función de la categoría donde estés, y a partir de ahí, pues bueno, todos empezar a crecer. Yo creo que un entrenador que esté geolocalizado en una zona o que haya hecho cosas por esa zona, creo que es importante tenerlo en los abanicos de los clubes para poder tener una palabra que me dijiste el otro día. No voy a decir qué partido hablamos, pero es el arraigo. Creo que uno de los problemas que está teniendo el fútbol de Castilla-La Mancha y el de Ciudad Real es el arraigo a los clubes. Si no tienes referente, Es no que te... de vez en cuando te doy titulares también, ¿eh? Exactamente. Si no tienes el arraigo a los clubes, tanto jugadores como entrenadores, poca credibilidad vamos a tener. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Al final, si tú haces un club para cumplir y bien lucrarte como jugador o bien lucrarte como entrenador y marchar, pues mal lo estamos haciendo. Yo creo que las cosas deben ir más hacia proyectos, quizás menos exigentes, pero más estables. Y eso va a hacer que puedan crecer los clubes, ¿vale? Bueno, pues ya metiéndonos de lleno en el tema de la credibilidad, pues uno de los aspectos es saber mandar y saber decidir. Creo que cada vez más y está creciendo una línea que es muy importante, que es la línea del análisis, ¿no? Para cualquier entrenador el analizar es una faceta clave, porque si no analizas no sabes qué sucede. Entonces, claro, una de las cosas que debes saber es saber analizar y luego, entre todas las opciones, pues lo más difícil de todos es elegir la mejor posible. Yo sé que eso es muy complicado como entrenador, pero para que un entrenador tenga credibilidad, tú al jugador primero le has demostrado que viendo y analizando lo que está sucediendo, has tomado la decisión adecuada para intentar solventar el partido. A veces no se reflejará en el ranking, posiblemente, o en el partido, posiblemente, porque si no sería un rendimiento exponencial y eso es imposible. Pero bueno, si al final tú eres capaz de demostrar eso, pues ya llevas mucho ganado. Bien, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y proceden de, no a lo mejor solamente del fútbol, sino de otras ciencias afines, que aquí las tratamos mucho, que es la autoridad moral. A ver, la autoridad moral que tiene un entrenador. Eso es muy difícil de tenerla. Es decir, que un entrenador sea respetado por lo que ha hecho y por lo que ha conseguido. Eso es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos olvidamos de qué es lo que está haciendo en este momento. Me voy a salir fuera de los entrenadores para que nadie se dé por aludido, pero podemos hablar de jugadores que a lo mejor están en tercera división y le dicen al míster, es que yo cuando estaba en el Atleti ya, pero tú estás en el Villarrubia, igual que yo. O estás en el Manchego, igual que yo. Ahora estamos en el Manchego. No es que yo cuando estaba en el Conquense, no. Tú estás en el Almagro, igual que yo. A veces los egos nos hacen pensar y creernos cosas que no son. Por eso la autoridad moral siempre el entrenador tiene que saber, el jugador reconocer cuál ha sido su trayectoria y cuáles han sido sus logros y hacerle ver a cada persona, incluso a él mismo, porque podemos decir que eres acá has sido un gran, yo qué sé, un gran entrenador y ahora estás en tercera división. Te voy a poner un ejemplo que he leído esta mañana que me ha llamado mucho la atención. Alejandro Menéndez, ¿tú lo conoces? Correcto, muy amigo mío. Del Castilla. Muy amigo mío, sí. ¿Sabes dónde está? En el Burgos. En el Burgos, en tercera. Alejandro estaba en el Castilla. Quizás que sea uno de los equipos donde cualquier entrenador disfrutaríamos. Campeón de juvenil de la División de Honor de la Copa de Campeones con el Sporting. El siguiente año con el Real Madrid. Ascendió al Castilla, se fue al Celta B. Te conoces muy bien, pues hoy lo he visto y me da alegría. Yo compartí con él, hicimos junto una ponencia, yo hablé del, como siempre, del modelo de juego canalizado y él habló más de la formación del jugador. La hicimos en Torrelodones juntos y yo tengo buena relación también con él. Y quiero decir que él tiene la autoridad, ¿no? Porque ha entrenado al Castilla, lo ha hecho bien en el Celta, viene de filiales, pero ahora tiene que demostrar si es capaz o no a ser ese entrenador que se busca dentro de él. Ha estado en Tailandia, creo también. Sí, en el Buriram, si no me equivoco, fue campeón de allí de la Copa del Rey, de la Copa. Pero eso no vale, porque ahora mismo estás en el Burgos y con el Burgos lo tienes que hacer bien. Si no, de nada te vale. Tienes la trayectoria, tienes el respeto, pero lo tienes que hacer bien. No vale el pasado, vale el hoy, ¿vale? Una de las cosas que también me llama mucho la atención es... Te voy a hacer yo a ti la pregunta. ¿Tú crees que la gente sabe escuchar en general? No.
Nadie. Antes Ninguno, de- me incluyo, ¿eh? Claro, antes de que terminemos los entrenadores de hablar, ya nos han protestado, no es que esto, no es que esto, mister, Correcto. y no te has terminado de explicar y quizás a lo mejor tú le has dedicado 3 horas para poder transmitirle eso y llega cualquier persona y te la rebate. Yo te digo que muchas personas no es que yo sea la Biblia del fútbol, ni mucho menos, pero a veces uno tiene que hacer de tripas corazón y bueno, creo que si una cosa que tenemos que saber los entrenadores es saber escuchar y sobre todo tener paz interior, guardarnos esos 10 segundos famosos y a partir de ahí responder. Porque el saber escuchar en la población en general, yo también me voy a incluir, se nos ha olvidado. Yo voy a intentar también mejorar eso, aprender a escuchar un poquito mejor. Creo que es un factor clave para tener credibilidad. Si tú no escuchas al jugador y le vas cortando, al final el jugador piensa que lo que te está diciendo no te importa. Y eso al final genera un conflicto innecesario que antes no lo tenía. Porque si tú le pides opinión y luego no le escuchas, ¿para qué le preguntas? Cada vez se nos olvida más de que el entrenador tiene que estar a la misma altura que el jugador, pero en diferente nivel. Eso es una de las cosas que tenemos que saber valorar. Luego, una de las cosas que más pasa cuando vas mal es la pérdida de la serenidad. Es decir, tener ese control es un valor muy importante. Si no tienes serenidad, al final caes en nerviosismo. ¿Qué pasa cuando uno está nervioso, uno está agitado, uno está alterado? Que normalmente tomamos malas decisiones o damos contestaciones que en otro estado no las daríamos. Por lo tanto, esa autorregulación para el entrenador es clave. Tenemos que saber tener y sobre todo transmitir serenidad para que el jugador pueda desplegar su juego sin ninguna presión en el campo. Bueno, pues la humanidad. Quizás la humanidad es muy amplia, ¿no? Su definición de tener humanidad, pero yo creo que cualquier persona es capaz de definirla. Es tener un poquito de empatía. A veces los entrenadores, sobre todo en categorías que no son tan profesionales, le exigimos al jugador que esté a las 9 menos 20 en el vestuario cuando sale a las 8:30 y no llega, y le exiges y le exiges. Entonces, al final hay que valorar y ponerte en su lugar que el jugador, sí, que no está obligado a venir, pero que lamentablemente tiene que compatibilizar su trabajo con otras obligaciones que son el fútbol, que hay que entender que en muchas ocasiones van a pasar a un segundo plano, a no ser que estés en un equipo 100% profesional, y a veces queremos exigirle lo mismo que a todos, pero al final a los entrenadores nos toca comulgar con esas cosas. Tenemos que intentar poner unos mínimos e intentar cumplirlos. Luego, una de las cosas que... Te voy a cortar. Estabas hablando de la empatía. Yo tengo un amigo metido en el fútbol, que seguramente cuando te empieza a hablar sabrás quién es, que me dice que en el fútbol no hay que ser buena persona, hay que ser mala persona. A veces, ¿eh? No te estoy diciendo siempre. Te hablo de cuando estamos hablando de un jugador que se queja cuando no tiene que quejarse, te estoy hablando de un directivo que no, entre comillas, respeta la labor del entrenador, te estoy hablando de un aficionado que critica el juego del equipo. ¿Hay que ser mala persona en el fútbol o se puede ser buena persona y ganar? No te digo triunfar porque triunfar es una palabra muy grande, pero te Mira, digo que te vaya bien en el fútbol siendo buena persona. Aguilero, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser mala o buena persona y otra cosa es ser justo y respetuoso con tu club. Es decir, vivimos en un mundo en donde cualquier persona es capaz de expresar sus sentimientos a través de un tweet o a través de un Facebook y no sabe el daño o el prejuicio que puede hacer eso a una persona, a un club, a un jugador, etcétera. El problema que tenemos los entrenadores es si entrar o no entrar en esa batalla. A veces esas batallas las ganas, sobre todo si los resultados van de tu parte. Quizás yo soy más partidario de hacer lo que hizo el otro día Setién cuando le preguntaron por Zidane. Dice, yo no soy quien para juzgar a Zidane, es un compañero, pero vamos, que yo sepa, no ha aprendido o ha desaprendido lo mismo cuando ganó 2 Champions a cuando inicialmente esta temporada pues no están teniendo un equilibrio. Dice, yo no sé, dice, a lo mejor son otras personas las que lo juzgan
y parece que lo juzgamos los compañeros. Entonces quizás hay que aprovechar estos momentos de tele, que a veces que a algunos entrenadores le repele la tele. No, la tele está para informar y para que los entrenadores podamos expresar nuestros sentimientos y podamos también denunciar cosas que no, denunciar en el buen sentido, denunciar cosas que no están acorde a la realidad. Yo creo que siendo buena persona se llega más lejos en la vida. Hay tratados por ahí, me parece que el fundador de Walt Disney dijo que una mala persona jamás triunfará en la vida, porque tiene tope. Al final te repelen, es decir, no llegas a altas esferas. Yo creo que como entrenador te pasa lo mismo, porque si tú quieres triunfar, al final, si no quieres que se sepa algo que suceda en el fútbol, porque corre muy rápida la información. Entonces creo que son dos cosas diferentes. Yo como entrenador no me gusta meterme en jardines donde no me llaman, pero sí que me gusta ser justo. Yo, ya sabes mi postura, creo que si los Twitter institucionales se deben manejar de manera parcial y o favoreciendo a tu equipo, nunca en contra de ellos, y creo que ni directivos, ni entrenadores, ni jugadores debemos entrar en peleas con aficionados que nos desmarquen de nuestro objetivo. Vale, bueno, yo tengo una opinión parecida pero distinta, sí. Bueno, pues es lo bonito del fútbol, que Claro, que haya muchas opiniones. No, sigue. Luego hay una cosa que nos llama la atención, y esto lo ha cogido de José Mourinho tras unas declaraciones de Casillas, a pesar de sus problemas que hayan tenido, si es que los han tenido, es que yo no lo sé. Si algo tenía Mourinho y en este caso Pep Guardiola, eran capaces de anticiparse al rendimiento. Ellos tenían una capacidad de visualizar por dónde podía aparecer la victoria. Entonces eso es una de las cosas que te da credibilidad, que tú, tu equipo, ante una situación de apuro, que la vamos a tener. Si no la tenemos en el minuto 7, la vamos a tener en el 20, si no en el partido 1, en el 6, todos los entrenadores, todos y de cualquier categoría, tener esa capacidad. Si tú tienes esa capacidad y aparte eres capaz de transmitirla, el jugador va a creer en ti, porque el jugador dice, es que mi entrenador entiende el juego, no solo el mío, sino el del rival, y sabe cómo hacerle daño y sabe cómo no hacértelo. Por supuesto, con eso no va a valer, pero si eres capaz de hacer eso, ya llevas mucho ganado. Otra de las cosas que ya nos explicó también nuestra compañera Alicia, y nos habló también Leonor Gallardo, era prescindir de los jugadores tóxicos. Al final, un entrenador, si por algo le pagan, es por tomar decisiones. Si hay jugadores que tú crees que no te suman, ya no solo deportivamente, sino humanamente, creo que lo mejor para ti y para él es apartarle. Porque es más fácil al principio decirle, mira, no te adaptas a mi proyecto. Creo que para que tú seas feliz, yo sea feliz y el equipo rinda a mi manera, lo mejor es que tú te marches. A veces a los entrenadores nos cuesta mucho trabajo dar ese paso. Y de ahí no es ser ni... Ahora no sé si te puedo responder, no sé si eres buena o mala persona. Yo creo que eres justo. Y a mí me dijo un representante una cosa que la tengo grabada con fuego. El entrenador que piense con el corazón nunca será entrenador. Tienes que pensar con la cabeza. Yo humanamente me cuesta mucho trabajo decirle a un jugador te tienes que ir. Pero si no das el nivel, te tienes que ir. Te voy a poner un ejemplo rápido. Me pasó pero eso es otro tema. A ver, sí, yo entiendo lo que te quiere decir. Obviamente, cuando tú estás, al final, los entrenadores tienen que elegir. Eso es obviamente, y siempre van a elegir dentro de su gusto. Porque a lo mejor conmigo compite muy bien un jugador que contigo, para ti no. Eso es fútbol, al fin y al cabo. Y se dan muchos ejemplos de ello que puedan suceder en el fútbol. No sé, ahora mismo no se me ocurre ningún... Diego Costa con Conte a lo mejor no daba el nivel o no le entraba en el ojo a Conte, y con Simeone sí. Es un ejemplo claro, pero eso es ya el momento es como ser periodista. Tú eliges las noticias que quieres y las noticias que no quieres, o el orden de las noticias. Eso es al final, porque es humano, tienes que elegir como en toda la vida. Sí, estoy de acuerdo. Y hay jugadores que rinden en unos clubes y en otros no. Seguramente Diego Costa rinda más con Simeone porque es más afín a él. Pero bueno, si con Conte no estaba bien, pues Conte se ha tenido que posicionar y decir, mira, no cuento contigo. Creo que eso también a lo mejor es bueno para el grupo. Igual Diego Costa pues no se adaptaba al modelo de juego, no lo sé, porque son tantas cosas que pasan en el fútbol, pero al final tenemos que tomar decisiones y por ahí
pues surgen muchos conflictos. Pero creo que el entrenador, si una cosa tiene que ser, es justo. Continúa. Bueno, pues otra de las cosas que tenemos que hacer los entrenadores, que esto procede también más del fútbol, quizás que procede más de las ciencias comportamentales, y que Vicente del Bosque nos ha enseñado mucho, aunque parezca poco, nos ha enseñado mucho, porque creo que es el único que ha ganado un mundial, algo habrá puesto el hombre, digo yo, aunque parece que no está Parece muy valorado. fácil, ¿no? Sí, que no está muy valorado, ya me Bueno. conformaría yo. Ya, También. no, yo. Pues un bueno, mundial y una Eurocopa. creo que los entrenadores no debemos no debemos alardear en la victoria y tampoco ser nefastos en la derrota. Podemos ver cómo... Te voy a interrumpir otra vez. El entrenador debe, cuando debe alegrarse. Es que algunas veces nos creemos que somos de hielo. Y yo soy una persona igual. O sea, no sabes la alegría que me llevé yo el domingo tras ganar mi equipo 2-0. O sea, para mí es una satisfacción porque el partido salió bien, porque los jugadores compitieron, porque ante un equipazo, porque es un equipazo el Atlético Portiano, con nuestras armas, no se dejó jugar al Atlético Portiano. Yo me tengo que alegrar de la victoria de mi equipo. O sea, no es alardear, no me creo ya el segundo mejor entrenador del mundo, pero me tengo que alegrar, no soy de hielo. Pero eso es diferente a mostrar una euforia. Hemos visto como grandes entrenadores profesionales han conseguido hacer algo, digamos, sustanciable, y han alardeado de eso y le ha durado muy poco. Yo lo que te quiero decir es que ¿cómo no te vas a alegrar de una victoria si es para lo que estás trabajando durante una semana? Eso es lo más importante, ganar, pero tenemos que saber la importancia de la victoria, que nada más son 3 puntos entre los muchos que te quedan por conseguir. Eso es lo importante de la victoria, y si hay algo que nos da la victoria es tiempo. La derrota, pues a lo mejor también es muy formativa, nos ayuda a pensar qué estamos haciendo mal y nos ayuda a pensar el por qué estamos perdiendo. Si tú siempre ganas, siempre piensas que todo lo haces bien, y al final a lo mejor acumulas un poquito, vas acumulando una serie de errores que luego, pasado un tiempo, se pueden volver en tu contra. Yo creo que los entrenadores tenemos que alegrarnos, pero mantenernos lejos de las euforias y lejos del... Conclusiones, Tato. Bueno, pues para terminar, así a grosso modo, hoy no hemos puntualizado mucho de la técnica y de la táctica, pero sí que al final el modelo de juego va en consonancia con todo esto. Para que un entrenador tenga credibilidad, principalmente debe tener un recorrido y una experiencia profesional, venir acompañado de algún pasado, sobre todo positivo, pensar en el hoy, valorar lo que realmente está sucediendo, tener capacidad de síntesis y de análisis, y sobre todo, pues una cosa que no quiero pasar por alto, es ser ecuánime con todos los jugadores, y como ya hemos discutido yo alguna vez, intentar poner no al mejor, sino al que se lo merezca. Eso es la clave de todo esto, y la clave al final para intentar que tu equipo vaya bien. Es un tema este lo podemos estar hablando de ello en muchos programas, porque esos factores para la credibilidad de un entrenador es muy complicado. Este próximo fin de semana, ¿te vas a escapar para ver algún partido? O... Sí, tengo que planificar a ver qué partido voy a ir a ver. Me gustaría ver alguno. Todavía no he decidido. ¿Te llevarás cuál. al Constipa contigo o intentarás dejar en casa? Espero recuperarme. ¿Y la semana que viene el topic lo tienes pensado Sí, o vamos a estudiarlo? la semana que viene quizás hablemos de los climas de intensidad. Es un tema en función del modelo de juego. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema, a ver qué tal. Y próximamente quiero que nos acompañe Alicia. Tengo en mente, porque me lo han pedido varias personas, que hablemos alguna vez, no sé cuándo, sobre la detención de talentos. Entonces... Vamos a traer a nuestra compañera Alicia para que hable de las perspectivas en edades tempranas, sobre cómo a nivel conductual, comportamental, desde la parte psicológica, y yo hablaré más desde la parte operativa y futbolística. Y mira, a ver, yo voy a lanzar el guante a un señor que lo conozco y que sé que trabaja en eso, que se llama David Rodríguez, que sé que nos ve mucho, a ver si le apetece venirse un día con nosotros a hablar de eso. Pues si le apetece, pues cuando lo programemos, pues solamente hay que invitarle y hablamos un poquito. Que muchas gracias. A ti. Que vaya la semana bien, que te dejas el constipado atrás
y que, pues eso, pues que buena semana y hablamos el próximo martes. Venga, bueno, pues tú y yo hasta hablamos la casi próxima. todos los días, o sea que no da igual. Que señores, que esto es Sin Más Deportes, esto es Sin Más Televisión. Muchas gracias por acompañarnos, sean felices, sonrían, que es lo más importante en la vida, ser feliz y sonreír. Inténtenlo por lo menos. Hasta mañana.